que en esta facultad tienen un regalo de la asistencia de 10 puntos por asistir en la universidad. Pero aparte de eso, les resulta mucho más favorable para ustedes, digamos, porque hacen un récord de esta materia en un semestre. Es un récord realmente. Van a dar el primer examen. Tienen un tiempo de unas 2, 3 semanas de descanso, es el único descanso. Entran segundo parcial y creo que a los 3 días ya están dando el final. Así es full. Este primer examen tienen que aprovechar porque los temas son menores, pero para el segundo y tercer es reampuloso, chicos. Es cualquier cantidad de temas. Los 3 docentes, voy a hablar a nombre de los 3, les damos el resumen que podría ser de acá, ¿ya? Les pasamos. O sea que no se preocupen por tomar apuntes lo que está acá, porque eso lo van a tener. Lo que sí apunten, queridos, hay cosas que no están allí, pero que yo hablo, que son importantes. Sí, eso tomen apunte, ¿ya? Las cosas que no están, tomen apunte, porque se está dando en la clase, igual entra en examen eso. ¿Qué más? Creo que es lo más importante. Parecen un grupo bien educado, todos calladitos. Ojalá que siga siendo así. La otra cosa, ustedes me interrumpen el momento que juzguen conveniente. Algo no están entendiendo, levantan la mano y yo sí les voy a responder, queridos. Y vamos a salir de duda. A no ser que sea una cosa tan obvia que le puedo decir, mejor repasas esto tú, ¿verdad? Pero cosas nuevas, porque son muchas cosas nuevas en pediatría que vamos a ver, ¿ya? Entonces me preguntan con toda confianza y no me pregunten al final, porque esa misma duda que tiene alguno de ustedes puede tener varias personas y cuando hablamos de eso se aclara el problema, ¿ya? No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿alguna cosa, queridos? ¿Algo que quieran preguntarme? Listo. Entonces, vamos a empezar con este tema que no siempre está en la currícula de pediatría, porque se supone que esta temática la comprendemos muy bien. ¿Puedo sentarme? Sí, doctora. Gracias. Entonces, vamos a ver que este tema, antibióticos en pediatría, es bueno que hagamos nomás una revisión, porque por experiencia vi que hay mucha gente que tenía esta falencia, digamos, en cuanto a la dosificación de antibióticos, porque tal vez la base de fármaco no era muy buena, o les tocó la pandemia, algo así, ¿verdad? La pandemia ha sido muy triste, no solo con ustedes, sino a nivel mundial. Y se ha visto cómo el nivel durante la pandemia no es lo mismo. Las clases virtuales donde se interactúa con el estudiante que hacer una clase presencial. Entonces, en todas partes se ha visto un retroceso respecto a esto, si bien es un adelanto de la tecnología que me puede ayudar, pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, fíjense, chicos, el objetivo fundamental de este tema de antibióticos en pediatría es que aprendamos a hacer un uso racional de los medicamentos, de los antibióticos. Y cuando digo un uso racional, que tengamos una idea de saber exactamente qué patología y cuál es el germen que produce y cuál sería el antibiótico ideal, sin saltarme directamente si es una faringitis simple y que le esté dando cefalosporinas, ¿verdad? Tengo que empezar por lo más básico. Así se abaratan costos, se trata mejor al paciente y no se corre el riesgo de resistencias, de pasarle directamente a antibióticos mucho más elevados. Entonces, durante la formación clínica, en general, uno aprende, chicos, a formar el criterio médico.
Y el criterio médico, ¿qué es lo que me da? Es esa situación en que yo tengo un paciente que nunca es igual al otro. Cada paciente tiene sus características propias que tienen que ver con su estado inmunitario, con su estado nutricional, con N situaciones. Entonces, ver en ese paciente qué es lo que más le conviene y hacer un análisis y dar lo mejor. Y el criterio médico, queridos, por criterio médico van a escuchar mucho decir ustedes, se lo aprende con el conocimiento, con conocer, con estudiar, aprender y con la experiencia. Entonces ustedes estarían en una fase inicial de formar esto y que lo formen bien, porque lamentablemente a veces se tienen docentes que, especialmente en la parte privada, no les interesa hacer esto en regla, agarran directamente una cefixima para una primera infección urinaria, y que no es una tercera generación, y ya están dando, y los chicos captan eso como si fuera, digamos, una realidad. Entonces, es muy importante que ustedes estudien para saber hacer un buen manejo de estos antibióticos. Por otro lado, un niño no es igual que un adulto. No es un adulto en chiquitito, tiene características totalmente diferentes. Por ejemplo, un recién nacido, y mucho más si es prematuro, fíjense, no tienen maduros todos los sistemas. Hay muchos sistemas como el urinario, como el hígado, el sistema nervioso central, el sistema de termorregulación, etcétera, etcétera, que no están maduros al momento del nacimiento. Por lo tanto, no tienen la misma capacidad de metabolización que un adulto. Por eso que en ellos debemos calcular 100 kilopesos. Por ponerles un ejemplo, un prematuro, en el prematuro yo no puedo utilizar, como utilizo la penicilina, que la vamos a ver ahora, con la dosis cada 4 a 6 horas. Porque el recién nacido, sin necesidad de ser prematuro, concentra mucho más tiempo en sangre el antibiótico y no elimina fácilmente a las 6 horas como ocurre ya en el niño grande o adulto. Entonces, por eso en ellos se da cada 12 horas hasta que tengan. Entonces son situaciones así, de diferente naturaleza, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones que vamos a aprender a manejar bien el antibiótico. Tenemos acá la historia de los antibióticos. Esto nada más es para hacer recuerdo, chicos, que ha habido un momento donde se han sintetizado antibióticos, o mejor, el primer antibiótico, que ha sido la penicilina. Y ese momento ha marcado un hito en la historia y ha hecho que se hable, ustedes han escuchado siempre, antes de la era de los antibióticos y después de los antibióticos. Ha sido un avance impresionante en la medicina, el haber sintetizado esto, ¿no? Porque antes de eso se le daba a las enfermedades un carácter mágico, muchas veces como maldiciones o como situaciones satánicas de ese tipo, y el tratamiento eran con pociones, con sangrías, con sanguijuelas, etcétera, ¿verdad? Yo creo que lo conocen eso. Entonces, a partir del conocimiento ya de que se cuenta con un antibiótico, la historia cambió radicalmente. Antes de eso, si ustedes leen, porque la historia de la medicina es apasionante, chicos, es apasionante. Hay un libro de Noah Gordon, si lo conocen, El Médico. Lean, se van a deleitar, y además que les va a aumentar mucho su cultura. Es bellísimo ese libro. Pero en la historia misma nos muestra cómo, por ejemplo, los libros de medicina, porque médicos han existido desde la antigüedad, ¿verdad? Los asirios, todos esos bien antiguos han sido buenos médicos. Ahí describían la enfermedad, pero totalmente en los libros. Conocían bien su periodo de incubación, conocían la fase de estado,
la fase de resolución y cuándo terminaba más o menos una enfermedad. Estaba mejor descrito cuando aparecían las complicaciones que incluso en estos. Sin embargo, esto ha cambiado mucho porque desde los antibióticos se ha modificado esto. Por ejemplo, los nombres de algunas enfermedades, neumonía, neumo viene de 9 de latín, y quería decir que la fase crítica de esta enfermedad era 9 días. Y entonces, y sabían ellos que cuando estaba empezando el proceso había una fiebre elevada porque el punto de ajuste normal, que es 37.1, se movía a 39.40. Y entonces las personas en ese momento, con ese punto de ajuste en el hipotálamo así, sentían frío, los famosos escalofríos, eso es lo que justifica. Y que la fiebre seguía así tórpida, y que se alegraban mucho los médicos y los parientes cuando ese paciente, si no fallecía a los 9 días, antes de los 9 días, es porque tenía un buen sistema inmunitario. Y porque en ese momento, cuando el paciente experimentaba sudoración profusa, así, pero se mojaba, era un buen signo, porque nuevamente el punto de ajuste que le producen las toxinas bacterianas regresaba a lo normal, a 37.1. Y entonces de 40 a 37.1, ese paciente se sentía recaliente y por eso presentaban la sudoración profusa, ¿no? Entonces, todo esto se sabe, pero ahora ya no, es diferente, ¿verdad? Ya no tomamos en cuenta esas situaciones. Entonces, hablemos muy rápidamente de lo que pasó. Fíjense, ¿hace cuánto tiempo, a inicios del anterior siglo? El 28, Alexander Fleming, que estoy segura que todos ustedes lo conocen, era un bioquímico que también actuaba como médico muchas veces, era inglés. En un hospital grande tenía un super laboratorio montado donde tenía muestras de cultivos de diferentes gérmenes, así, en grandes cantidades. Y un día observa, cuando llega a su laboratorio, abre y ve que un cultivo del hongo Penicillium cayó sobre una caja Petri que tenía un cultivo de estafilococos. Y entonces observa que ese lugar donde cayó el hongo Penicillium fue un halo de muerte, mató a los estafilococos. Y él quedó asombrado porque hasta esa fecha se sabía que el estafilococo estaba entre las bacterias súper agresivas y no podía explicarse qué es lo que había pasado. Entonces fue una observación tan importante que después de pensar mucho, él repitió esto, pero de forma intencionada ya. Entonces ya no esperó el accidente, sino vació el cultivo de este hongo Penicillium en diferentes petris de estreptococos, de estafilococos, y esto se repitió siempre igual, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, investigan qué es lo que tiene el hongo Penicillium, aíslan a esto, y ahí surge la penicilina, ¿verdad? Pero fíjense cuánto tiempo pasa. Entre el 28 hasta el 40, ha sido tan largo este tiempo, chicos, tan largo, donde han hecho una serie de investigaciones, han aislado la penicilina, han visto que sí era un antibiótico que inhibía el crecimiento bacteriano, ¿no es cierto? El 40, los discípulos de Fleming por primera vez inoculan en ratas infectadas con estreptococo, con estafilococo, así, pero terriblemente infectadas, con un resultado pero espectacular. Y después de eso, en un año, recién se atreven a utilizar en un ser humano. Y el ser humano en el que utilizan, es historia, no es cuento, documentado, utilizan en un policía que estaba haciendo una septicemia por estreptococo. Y la septicemia, hasta ese momento, el 100% fallecían, el 100%. Entonces, una estreptococia, digamos, simple podía ser vencida por el sistema defensivo del cuerpo, pero si seguía avanzando, terminaba en septicemia y se moría. Así era. Entonces, ven en este policía que la respuesta fue espectacular, increíble,
porque imagínense una estreptococia con septicemia. Ustedes saben que el estreptococo produce las costras mielicéricas, ¿verdad? La pus chorreando, todo esto desaparece, pero con una respuesta increíble. Pero lamentablemente dura muy poco tiempo. La penicilina que tenían ellos recogida les duró muy poco tiempo, 3-4 días nada más. De haber mejorado el paciente así, no tenían con qué utilizar más. Y nuevamente empezó entonces la fiebre, el cuadro. En su desesperación buscan en todos los líquidos corporales donde podía encontrarse penicilina. Y uno de los órganos que más encontraron fue en la vía urinaria. Entonces, desde esa época se supo que una de las vías de eliminación de la penicilina son los riñones, ¿no? Entonces, lograron sacar algo más, dice la historia, ¿no? Un poquito más pusieron, pero no abasteció. Este paciente murió nomás con septicemia. Pero fue esta cosa tan importante que hizo que durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada de forma amplia. ¿Saben cómo han sido los hospitales de campaña de la Segunda Guerra Mundial, verdad? O antes, eran galpones gigantes donde los amputaban al rojo vivo, les hacían tomar alcohol, etcétera, los agarraban, se infectaban, se morían, todo. Ahí utilizaron. Para esa época, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, chicos? ¿Cuándo? 39. Plena Guerra Mundial del 42. ¿Y cuándo terminó? 45, muy bien, queridos. Entonces, este tiempo del 39 al 45 utilizaron, pero en todos estos con resultados fabulosos, y a partir de ahí contamos con este antibiótico maravilloso que nunca bajó su nivel. Sigue siendo parte del arsenal desde neonatología, y en cualquier centro la penicilina sódica nosotros la utilizamos hasta hoy. Son drogas de elección de muchísimas enfermedades. Bueno, esto es parte de la historia de lo que aconteció con la síntesis. Obviamente que en esa época habían quimioterápicos, habían sulfas. Antecitos de la penicilina hubo las famosas sulfadiazina. Por eso que utilizó Churchill durante la segunda, hizo una neumonía por la legionaria y utilizó sulfa y se salvó. Pero la sulfa es bioral, no es para así de rutina para hospitalizados, pero bueno, le salvó a ¿no? Porque los cuerpos eran vírgenes también de todo esto. Entonces, vamos a recordar, queridos, un poquito, así a grandes rasgos, rapidito, algo que ustedes ya saben de generalidades de antibióticos, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es un antibiótico? Es una sustancia química que puede ser natural, como del hongo penicillinio, o puede ser sintética totalmente o semisintética, pero que en escasa cantidad es capaz de producir la muerte bacteriana o inhibir el crecimiento bacteriano, ¿no? Ese es un antibiótico que, si se acuerdan ustedes de sus conocimientos de fármaco, el antibiótico ideal sabíamos, ¿no? Que debe ser, no debe ser tóxico, debe ser económico, debe ser accesible, no debe hacer daño, etcétera, no sé qué cosas más sabían. Vamos a ver los mecanismos de acción más importantes de los antibióticos, y en general son cuatro. Uno de los primeros mecanismos de acción es, y el más estudiado es porque corresponde a la penicilina. Es el primer mecanismo de acción del antibiótico, es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Una bacteria, chicos, es como una célula, ¿verdad? Tiene una membrana, tiene el citoplasma, tiene todas las organelas, tiene núcleo, material genético, etc. Igual que una célula. Pero aparte, por fuera de la membrana, tiene una costra de polisacáridos que es la pared celular. Entonces, este primer mecanismo actúa inhibiendo la síntesis de esta pared celular.
y por lo tanto el antibiótico no puede penetrar adecuadamente al interior de la bacteria y se destruye. Por este mecanismo actúan las penicilinas, las cefalosporinas y los antibióticos glucopeptídicos. Todos tienen en común el núcleo beta-lactámico. ¿Se acuerdan, verdad? El segundo mecanismo de acción de los antibióticos sobre las bacterias es la inhibición de la síntesis proteica en la bacteria. El antibiótico hace que se inhiba esta síntesis proteica y actúa sobre los lugares de fijación de los ribosomas. Normalmente se fijan en el ribosoma 30 y 50S, ¿no es cierto? Así actúan los aminoglucósidos, la tetraciclina, el cloramfenicol y los macrólidos. El tercer mecanismo es la inhibición de los ácidos nucleicos en el núcleo, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ARN. Entonces, se inhibe estos ácidos nucleicos en la bacteria y entonces esta no puede reproducirse, ¿verdad? Y así actúan las quinolonas, la rifampicina y los antifolatos. Y el cuarto mecanismo es la afectación de la membrana citoplasmática, es decir, hay una alteración física, estructural en la membrana. Esta puede volverse impermeable o tiene alguna otra de situaciones, no logra penetrar el antibiótico y así actúa la polymyxina. ¿Se acuerdan del espectro de los antibióticos, verdad? Que puede ser un antibiótico de espectro reducido o de espectro amplio. Es de espectro reducido cuando actúa sobre una o tal vez unas cuantitas bacterias más, pero generalmente es reducido. Y los ejemplos típicos, clásicos son, por ejemplo, las penicilinas, que actúan exclusivamente sobre gram positivos. Los aminoglucósidos, la gentamicina, que actúan sobre gram negativos, ¿verdad? La eritromicina, que actúa sobre gram positivos, etc. Y los antibióticos de amplio espectro son aquellos que tienen acción sobre dos o más bacterias, grupos de bacterias. Por ejemplo, no solo actúan sobre gram positivos, también sobre gram negativos, pueden actuar sobre anaerobios, sobre borrelias, etcétera, sobre espiroquetas, etc. Entre estas tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas, por ejemplo, actúan sobre gram positivos, gram negativos, sobre la borrelia, sobre la clamidia y sobre, por ejemplo, sobre la toserina, sobre muchos tipos de bacterias. Lo mismo el cloramfenicol, gram positivos, gram negativos, anaerobios es su gran virtud. Las quinolonas, el cotrimoxazol, etcétera, son de amplio espectro. Y tipos de antibióticos. Los tipos de antibióticos decimos que pueden ser bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas son aquellos antibióticos que tienen la capacidad de liquidar, de fulminar a la bacteria. Las matan las bacterias, ¿ya? Y son re buenos estos. En este grupo se encuentran las penicilinas, penicilina sódica, se encuentran los aminoglucósidos, se encuentran las cefalosporinas y se encuentran otras sustancias más. Y los bacteriostáticos, así quietos, estos son aquellos antibióticos que inhiben la proliferación o división de las bacterias. Es decir, reducen la población hasta una población pequeñita que no es capaz de producir la enfermedad. Entonces, inhiben el crecimiento bacteriano, ¿ya? Y ahí tenemos ejemplos típicos, cloramfenicol, eritromicina, tetraciclina, que son bacteriostáticos. Ahora, yo les pregunto, queridos, ¿para qué me sirve saber este antibiótico es bactericida y este es bacteriostático? ¿Es importante o no? Sí. Es muy importante. Cuando estén en hospital, trabajando en hospital.
para pacientes graves. ¿Y para qué me sirve? Acuérdense. ¿No se acuerdan? Para hacer sinergia con otros fármacos. Exactamente. Sirve para hacer las combinaciones de los antibióticos. Para saber qué antibiótico combino, es lo ideal combinar con este antibiótico. Entonces, si yo utilizo 2 bactericidas, digamos, pónganle su potencia, por decir cualquier número, 2 de cada uno. 2 más 2 son 4. Pero si yo utilizo, por ejemplo, una penicilina que es bactericida con una gentamicina que es bactericida, se sinergiza su potencia. Es decir, ya no es 4, es 6. Se vuelve más potente la combinación. Entonces, me sirve para eso, para conocer, este es bactericida y para las características de este paciente, esta es la combinación ideal. Para eso me sirve, ¿ya? No es lo mismo, digamos, asociar un bactericida con un bacteriostático. En la teoría, queridos, dicen, no es una combinación ideal. Sin embargo, la historia nos muestra que durante añadas, décadas, ¿quién ha mantenido, ha evitado ha curado las meningitis por el Haemophilus influenza, que eran terribles? Ha sido la combinación de un bactericida, la ampicilina, con un bacteriostático, el cloranfenicol. Y va muy bien. Entonces, muchas veces ustedes saben, ¿no es cierto?, que una cosa es en el laboratorio y otra cosa es en el paciente. Pero esta combinación ha sido la que ha salvado muchísimas vidas. Y aún ahora asocian, porque todavía se sigue utilizando el cloranfenicol asociados a bactericidas. Pero definitivamente lo que deben rescatar, que la unión de 2 bactericidas se sinergiza. Es una combinación excelente. ¿Ya? Para eso sirve, queridos. Para que sepan ustedes qué debo asociar con qué. Pasamos a que es un problema grave en la actualidad. Es muy grave, cada vez es más grave. Fíjense el problema de la tuberculosis, chicos. Antes no había fenómenos de multiresistencia, pero ahora fíjense cómo es de grave este problema. Cómo es de grave. Y se los persigue a estos, pero hasta el último rincón del país, hasta encontrarlos y que termine, porque un multiresistente de tuberculosis contagia a un inocente virgen con su bacilo multiresistente y ese ya hace una tuberculosis multiresistente, ¿no? Entonces, también hay literatura muy seria de revistas científicas, no del TikTok ni del Face, donde habla que, por ejemplo, en las últimas décadas ya no se están las transnacionales, estos monopolios de medicamentos a nivel mundial, destinaban una cantidad grande en la investigación de nuevos antibióticos frente al embate de la resistencia. Pero ahora ellos, como lo que les interesa es esto a las transnacionales de medicamentos, ya cada vez menos invierten en esto y le ponen para las cosas más lucrativas. Por ejemplo, para fabricar estatinas, estorvastatinas que han bajado el nivel del colesterol sin que sea necesario, porque los capos hablan eso, y que tienen más efectos secundarios, pero que sin embargo mueven millonadas de plata. Utilizan para el colágeno, para productos de belleza, para hacer adelgazar, etc. Para eso que les lucra, que les da rédito. Entonces, esa es otra de las situaciones por las cuales debemos aprender a manejar para evitar este problema que es una lacra realmente en la actualidad, la resistencia a los antibacterianos. Entonces, se dice que si un antibiótico no es efectivo frente a una bacteria, se dice que esa bacteria
es resistente a ese antibiótico, ¿verdad? Es resistente a ese antibiótico. Entonces quiere decir que inicialmente sí la mataba, pero después de un tiempo ya no. Entonces, cuando hablamos de resistencia tenemos que tener bien claro que hay una resistencia intrínseca y una resistencia adquirida. La resistencia intrínseca es probablemente la menos importante, que todas la conocemos, es la resistencia innata, per se, de por sí, que está presente, que por ejemplo una pseudomonas es resistente naturalmente a la penicilina. Puedo darle turriles de penicilina a la pseudomonas y no le hago cosquillas, ¿verdad? Así es. Y la adquirida es esta resistencia que se la adquiere después de un tiempo de utilizar el antibiótico. Inicialmente era sensible, pero después de un tiempo se vuelve resistente. A ver, chicos, con los conocimientos que tienen, ¿cuáles serán las infecciones cotidianas comunes que hacen con gran facilidad resistencia? Sí, mejor te vas a acostumbrar a decir infecciones urinarias. Mucho se maneja esto y no es lo correcto poner iniciales, hijita. Está bien, son las itus, pero mejor di infecciones urinarias. Ahí esta es una de las más frecuentes, ¿verdad? Porque un gran porcentaje cronifica y entonces tienen que cronifican debido a este fenómeno de la resistencia, ¿no? Entonces, esta es la resistencia adquirida, cuando las bacterias previamente fueron sensibles y luego ya no se responden. Otro problema, digamos, muy frecuente que hace resistencia son las famosas amigdalitis que cronifican. Las otitis, hay gente que tiene predisposición a hacer otitis seguidas y entonces ya tienen que utilizar el cultivo y antibiograma para los últimos casos, ¿verdad? Pero definitivamente las infecciones urinarias son las más comunes dentro de este rango. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos de la resistencia adquirida? Entonces, fíjense, cuando hablamos de resistencia, chicos, pongan en su cabeza que la resistencia es un mecanismo de sobrevivencia, una estrategia de sobrevivencia de la bacteria. Son situaciones que hace la bacteria para no morir frente a un antibiótico. Y entonces ahí vemos diferentes situaciones. Probablemente esta fue la primera, la producción de enzimas que inactivan al fármaco. ¿Se acuerdan que dijimos que al inicio, cuando Fleming vio todo esto que se cayó, los estafilococos morían con la penicilina, ¿verdad? Pero muy rápidamente, el estafilococo, para defenderse y no morir con el antibiótico que había en esa época, empieza a producir unas enzimas que son las beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas destruyen al antibiótico. Entonces, fue el primer mecanismo probablemente de resistencia de las bacterias. Otro mecanismo es la alteración del lugar de fijación del fármaco en la bacteria. Hemos dicho que se fija en el ribosoma 30 y 50S. Y aquí lo cambian, el cerrojo, la entradita, lo cambias al 70S. Y entonces ya no puede entrar adecuadamente el antibiótico dentro de la bacteria. Otro mecanismo es la reducción en la captación y la acumulación del fármaco a través de trastornos de la membrana que se vuelve impermeable al antibiótico. Esa membrana que antes era permeable se vuelve impermeable, por lo tanto ya no penetra el antibiótico, ¿no? Y así actúan las tetraciclinas, cambios en las vías metabólicas bacterianas, así actúa el cotrimoxazol. Sin embargo, se sabe que el principal estímulo para la producción de la resistencia adquirida es la utilización del propio antibiótico.
Y aquí tienen que ver muchas personas. Tiene que ver el médico, tiene que ver el paciente, tienen que ver las farmacias, etc. El personal paramédico que se atreve a recetar, las enfermeras son las más recetadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede el médico dosificar muy bien, ¿no? Y darle al paciente, y el paciente al tercer día se siente perfecto y suspende, ¿verdad? Ya está predisponiendo a una resistencia. O puede el médico no dosificar bien o darle 10 comprimidos que no le alcanzan para nada y ahí también es una falla del médico. Pero lo más grave, chicos, aquí particularmente en Bolivia, no sé si en Brasil, pero aquí es una barbaridad eso. Solo las farmacias serias tienen un regente bioquímico o 2, o hasta 3, las bien grandotas, que manejan, bioquímicos, que tienen idea, que tampoco son médicos y que también hacen barbaridades recetando. Entonces, el resto en la periferia o en cualquier lugar de las farmacias vende una vendedora que no es bioquímica. Una imberbe que le dice la bioquímica para irse. Si te dice está tosiendo, le vas a dar amoxicilina. Si tiene diarrea, le vas a dar cloramfenicol. Así, ese tipo de cosas. Y además no solo le dan eso. Ellas se atreven a recetar, le dan antibióticos, le dan una cefalosporina, le dan acitromicina, le dan ibuprofeno, le dan así barbaridades. Entonces, esas son las causas fundamentales para que se produzca esto. Entonces, esta no adecuada utilización del antibiótico hace una especie de selección de una presión selectiva de las bacterias y ocasiona el desarrollo de mecanismos de resistencia para que esta bacteria no muera y pueda sobrevivir. También se sabe que esta resistencia implica genes que están en los cromosomas, ¿verdad? Y que hagan de cuenta que esta es una bacteria virgen, no ha estado en contacto con antibióticos y esta sí ha recibido. Muchas veces se juntan las bacterias y hacen un traspaso e intercambio de material genético a través de los plasmidios. Y entonces se vuelve como esta que no recibió nunca, se vuelve como si ya le está pasando material genético de resistencia, ¿no? Por eso se dice que hay transferencia genética entre bacterias. Bueno, eso sería, queridos, así rápidamente, las generalidades de los antibióticos. Ahorita vamos a empezar a aterrizar con un antibiótico, que son antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Ya hemos dicho quiénes son. Son antibióticos estos, tienen en común ese anillo beta-lactámico, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Definitivamente han debido hacer una pandemia ustedes. Entonces, ahí todos estos antibióticos tienen en común esto, el anillo beta-lactámico, por eso se los denomina los beta-antibióticos beta-lactámicos. ¿Quiénes son? Su principal representante, obviamente, la penicilina, las cefalosporinas, por eso que si hay alergia a la penicilina, se puede cruzar tranquilamente con la cefalosporina, porque se confunde, porque el parecido es grande, porque ambas comparten el anillo beta-lactámico. Antibióticos glucopeptídicos y otros beta-lactámicos vamos a ver en este grupo. Ahora, vamos a desmenuzar un poquito más, bajamos y nos vamos al grupo de las penicilinas. Para empezar, ¿qué hemos dicho de las penicilinas?
que son de espectro reducido. Exclusivamente su función principal, aunque tienen algunita extra, es actuar sobre bacterias gram positivas. ¿Qué bacterias gram positivas recuerdan, chicos? Gram positivas. No tengan vergüenza. Yo sé que saben eso. ¿Cómo es? Bueno, actúa sobre las bacterias gram positivas. Gram positivas es el estreptococo, el neumococo, es el estafilococo, aunque no les sirve la penicilina, pero es gram positiva. Y hay otras más de otras enfermedades súper importantes, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí las penicilinas, aparte de decir que es para gram positivas, tenemos que estas penicilinas, que son las beta-lactámicas, se dividen en penicilina sódica, que es de acción rápida. Es de acción rápida, ¿ya? Entonces, si es de acción rápida, ¿por qué vía ingresa? Por endovenosa, muy bien. Tenemos a la penicilina procáinica, que es de acción intermedia, tiene un tiempo de duración promedio de 12 horas. Y la penicilina benzatínica, que es la penicilina de depósito o de acción prolongada, que actúa hasta de 20 a 28 días, ¿ya? Entonces, todas estas penicilinas se denominan también penicilina G o bencilpenicilina. Y tal vez en algún libro lo encuentre como penicilina G y en otro lo encuentran como bencilpenicilina. Es sinónimo, es lo mismo. No se van a angustiar. Ahora, aparte de las penicilinas naturales que vienen de este hongo inicialmente, tenemos a las penicilinas semisintéticas. Y estas penicilinas semisintéticas son de dos grupos. Las que primero se sintetizaron fueron las penicilinas de amplio espectro. Y aquí la primera fue la ampicilina, seguida después de la amoxicilina. Y luego tenemos a las penicillinasas resistentes, que son dirigidos a ¿quiénes? Ya saben. ¿Ah? Al estafilococo, contra esa enzima, ¿verdad?, que produce la beta-lactamasa. Por lo tanto, esta es exclusivamente para el estafilococo. No es para otra cosa, solo para el estafilococo. Entonces, esa es la gran división de las penicilinas. Ahora, vamos a hablar, queridos, de la penicilina G sódica o bencilpenicilina sódica. Si se dan cuenta, todas las de acción rápida son sódicas, ¿no? Son sódicas. Tiene acción rápida. Al tener una acción rápida y potente, ¿en quiénes será que yo voy a utilizar? En pacientes graves, muy graves, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran estos pacientes graves? Internados, ¿verdad? Sí. Hospitalizados. Por lo tanto, la penicilina G sódica es de uso exclusivo intrahospitalario. No puedo manejar en forma ambulatoria. Es de uso intrahospitalario, ¿ya? Fíjense, las dosis tienen así de grande su amplitud. Se utiliza desde 100.000 unidades internacionales, que es lo más bajo, que hace unos años atrás servía para utilizar en la sífilis congénita inaparente, pero ahora ya se ha modificado esta dosificación, ya no se utiliza otra dosis, pero generalmente ahora se puede utilizar en neonatos
o pacientes que están, digamos, con la vía central, están con una onfaloclisis o con un catéter central, como está entrando directo al torrente sanguíneo, le ponen como prevención para las bacterias, ¿no? Entonces se utiliza en eso. 200.000 unidades internacionales es la dosis de la neumonía en pediatría, del neumococo. Esa es la dosis por el estreptococo. 200.000 unidades internacionales y 500.000 unidades internacionales se utiliza en casos mucho más severos. Por ejemplo, ¿qué enfermedades así re graves se imaginan? ¿Lo conocen? Graves, gravísimas, las más graves. Sí, es una enfermedad grave, pero así no está hospitalizado tu paciente. En estos hospitalizados, que tienen riesgo de morirse en días. Septicemia, muy bien, probablemente es uno de los cuadros más terribles porque está diseminado absolutamente en todo el cuerpo. Las meningoencefalitis, las neumonías severas que en cuestión de horas colapsan un pulmón, etc. Hay muchas enfermedades así de acción rápida que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos se utiliza 500.000. Pero chicos, cuando me preguntan, acuérdense esto, cuando les pregunta cualquier médico en el examen, aprendan a responder las dosis. Si les dice, por ejemplo, dime la dosis de la penicilina sódica, entonces ustedes tienen que decir, la dosis de la penicilina sódica, pueden decir es amplia o no, va desde 100.000 unidades internacionales hasta 500.000 unidades internacionales, kilo peso día, cada 4 a 6 horas por la vía endovenosa. Entonces ahí he dicho todo, ¿ya? La dosis, esa dosis es para el día, para 24 horas, y es por la vía endovenosa, cada 4 y cada 6 horas. ¿En qué situaciones entonces voy a utilizar la penicilina sódica? Por ejemplo, en una neumonía por neumococo, es gran positivo. Es la droga de primera elección en un hospital universitario, en un hospital escuela bien llevado, pero obviamente si se van a un privado lucrativo, no le va a meter Pesle, se le va a meter cefalosporina, aunque sepa que es el neumococo y que responde muy bien con la penicilina. Esas cosas tienen que tener en cuenta ustedes, chicos, ¿ya? Entonces, en la neumonía por neumococo o una neumonía por otro tipo de estreptococo, porque el neumococo es estreptococo neumoniae, ¿verdad? Pero hay muchas otras cepas del estreptococo. Me sirve para la difteria. Ustedes probablemente ya no van a ver difteria, chicos, porque desde la década, inicios del 80, se ha hecho una vacunación masiva en el mundo entero. Se ha iniciado casa por casa y luego ahorita es norma. Entonces, fíjense, desde inicios de la década del 80 hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, casi ya no se ve difteria. Tendría que vivir en un lugar tan alejado, ser tan pobre, no tener acceso para que no tenga vacunas y pueda enfermarse. Para el tétanos, es droga de primera elección, igual, para el tétanos neonatal y para el tétanos del adulto. En septicemias por otro tipo de estreptococos, en la sífilis congénita. ¿Qué se utiliza en la sífilis adquirida, chicos? ¿Perdón? Exactamente, penicilina benzatínica, en la adquirida. En un niño mayor de 2 años ya puedo utilizar la benzatínica, pero en la congénita se utiliza sódica, porque al ser la penicilina sódica, chicos, tan potente, es uno de los antibióticos
que atraviesa, de los pocos, atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Por eso se utiliza, porque la sífilis congénita, en un porcentaje grande como 60%, hacen meningoencefalitis por sífilis. Y entonces, y a veces no es muy notorio, y esa es la razón por la que se coloca la sódica, no procáinica, menos pensativa. En la meningitis por meningococo también se utiliza, va muy bien. Esa nosotros no lo tenemos aquí mucho. He visto uno o dos casos acá, no se ve, pero por ejemplo es muy frecuente en Estados Unidos, en la Argentina, en Chile, no sé cómo es en Brasil, pero se presentan en brotes epidémicos estos, ¿no? Porque es por la vía respiratoria. Eso es. ¿Y cómo es la presentación de la penicilina? Son frascos, ampollas, ¿conocen, verdad? Los frasquitos de penicilina, y que tiene un polvo ahí adentro. Y al ladito tiene, por ejemplo, la de 1 millón, tiene su agua destilada 5 ml. Entonces, yo tengo que, a través del caucho que tiene ahí, meto el agua destilada, agito y se vuelve un líquido citrino, ¿no es cierto? Y ahí ya está. Y algo, queridos, que tienen que tener en cuenta y que no siempre lo van a encontrar en los libros, es que una vez que se ha diluida la penicilina, empieza a bajar la potencia. Es uno de los pocos antibióticos en los que acontece eso, baja la potencia. Por lo tanto, yo no puedo guardarme una penicilina para las 6 horas siguientes que le toca al paciente, porque yo no sé si le estoy dando el 50% o en menos cantidad, pero baja la potencia. Por lo tanto, con la penicilina sódica es con uno de los pocos antibióticos que, si yo he calculado, lo que me sobra desecho y boto. Y para la siguiente dosis debo diluir una nueva. Ahí va mi criterio de decir, este niñito pesa así poquito nomás y basta la de 1 millón. O este ya es como para que compre una penicilina de 2 millones, digamos, ¿no? Entonces, hasta eso debo pensar. Las presentaciones son frascos ampollas que vienen desde 500.000 unidades, es decir, medio millón, que acá en Cochabamba o en Bolivia se utiliza en neonatos, pero es raro encontrar una de 500.000 y es más caro que la una de 1 millón. Por lo tanto, resulta mejor comprar la de 1 millón que encuentra en la farmacia de la esquina. Ahí es la de 1 millón. Pero en general es parte de su arsenal de medicamentos en los centros neonatológicos, en los hospitales, etc. Entonces hay de 500.000, de 1 millón, la más utilizada en pediatría, la de 2 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, son para adultos. Son para adultos. Una neumonía gravísima, por ejemplo, un adulto le achuran sus 5 o 8 millones cada 6 horas, ¿no? Bueno, chicos, fíjense, a veces hay mucho miedo a utilizar, pero ustedes ya tienen que estar poniéndose en contacto y aprendiendo a hacer el cálculo de los medicamentos. Y ahorita, ¿quiere que les explique algo? ¿Cómo puedo yo hacer la dosificación? Sí, doctor. Bueno, entonces, les voy a poner el ejemplo más sencillo, para que hagan en la cabeza, porque ustedes son de la generación de la máquina calculadora, para que calculen en la cabeza. Mi niño tiene una neumonía por neumococo, tiene 1 año y 2 meses y pesa 10 kilos. ¿Cuánto? ¿Cómo debo hacer la orden? Porque ustedes van a hacer la orden. No le puedo poner a la enfermera y decirle, calcule usted, no saben. Ni la licenciada. Los médicos, ese es papel del médico. Entonces, ¿cómo calculo? Para calcular, ¿qué debo saber, queridos? La dosis, muy bien.
¿Y cuánto es la dosis para la neumonía? ¿Cuánto? 200.000, no 200.000 nomás, 200.000 unidades internacionales. Díganme completa a ver la dosis. 200.000 unidades internacionales. Completo. Kilo peso día cada 4 horas. ¿Y? Cada. 200.000 unidades internacionales, kilo peso día cada 4 a 6 horas por la vía endovenosa. ¿Ya? Este caso, el niñito ha entrado recién. Entonces está grave, es su primera indicación que yo voy a hacer. Entonces, ¿cuánto le voy a poner? Kilo peso. ¿Cómo voy a calcular, mis queridos? Por el kilo de peso. 200.000, a ver, vamos a hacer conmigo, ¿ya? 200.000 unidades internacionales por 10, ¿cuánto es? 2 millones. Yo le voy a poner, coloque 2 millones en el día. No, ¿no ve? A más. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya sé que en 24 horas ese bebé debe recibir 2 millones. ¿Ya? Ya tengo ese dato. Ahora, ¿cómo hago para poner la orden? Es el primer día. Entre 6, debo dividir entre 6 porque le voy a dar cada 4 horas. El día tiene 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, para dar cada 4 horas, debo dividir entre 6. ¿Sí? Entonces, 2 millones dividido entre 6, ¿cuánto es? 300. 333, algo así, ¿no? Ya. Ahora, yo puedo ponerle a la enfermera, coloque 333 cada 4 horas. No, imposible, ni nosotros. Si nos dice otro médico a nosotros, nosotros tampoco vamos a poder, porque no se puede, queridos. No, 333, ¿cómo me va a calcular 33.000? Imposible. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar que voy a agarrar voy a solicitar una penicilina de 1 millón, ¿verdad? Le voy a poner 5 ml. 5 ml. Entonces, los 5 ml reconstituidos, ¿cuánto tienen? 1 millón. Entonces, los 5 ml. 1 ml, ¿cuánto tiene? 200.000 unidades internacionales. 1 millón, ¿verdad? 1 ml. Entonces, yo necesito ¿cuánto? 333.000. ¿Y cuánto voy a calcular? Así, en forma práctica. Voy a calcular 300.000 nomás. No me olvido de los 33.000. Voy a poner en mi cabeza ese ratito, lo boto los 333 y solamente 300.000. Si 1 ml tiene 200.000, ¿verdad? Yo necesito 300.000, ¿cuánto voy a darle? 1,5. Muy bien, 1 ml. Entonces yo voy a poner la orden médica así. Penicilina sódica de 1 millón, diluir con 5 ml y aplicar 1,5 ml de la dilución cada 4 horas. Ahí nadie se va a equivocar. ¿Está bien? Por la vía endovenosa. Obviamente va a tener vía ese paciente, todo, ¿no? Pero la forma en que yo voy a dar la orden es así, queridos. ¿Ya? Entonces, ahora, ha pasado 2 días. Mi paciente ha mejorado, ya no tiene fiebre, se ha estabilizado. Esa dosis de cada 4 horas, les he dicho, es hasta estabilizar al paciente, ¿verdad? Él ya está mejor, entonces cambio. Generalmente ocurre al segundo día eso. Cambio, ¿a cuánto voy a cambiar para darle? A 6 horas. Entonces, háganme ustedes ahorita el cambio. A ver, hagan el cálculo, queridos. Entonces,
Ya, no quieren hacer. Voy a dividir. Nuevamente calculo para 24 horas, ¿verdad? Nuevamente. Pero en este caso, voy a dividir, ¿cuánto hago? Por 10, 200.000 por 10 son los 2 millones, ¿verdad? ¿En cuánto voy a dividir? En 4. Entonces, ¿cuánto me sale? 500.000. ¿Cuánto voy a dar? Exactamente. Entonces, ¿está? Sí, claro, ¿han seguido todos, chicos? Ya. Entonces voy a decir lo mismo. No importa, es preferible repetir porque puede ser otra enfermera que no leyó el primer día. Yo tengo que decir, diluir una ampolla de 1 millón en 5 ml y dar 2.5 ml de la dilución cada 6 horas. Ahora, cuando yo ya voy a mantener eso, puedo decir penicilina sódica igual o lo mismo. No es lo correcto, pero eso van a ver bien frecuentemente. Se hace, ¿no? Misma dosis ponen otros también. ¿Está claro? Es así. Mis queridos, yo creo que quedamos acá, porque con los 3 grupos estoy quedando acá. La siguiente, tenemos todavía parte de las penicilinas y todos los antibióticos. O sea que si no logramos concluir todo, nos va a quedar poquito, porque voy a ir volando. Rápido. Si nos queda un poco, hacemos los primeros minutos de la otra clase, ¿ya? Ya. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Está bien.